Ya colocó Google Meet. Listo, ya. Listo. Buenas tardes, vamos a hacer una presentación sobre las herramientas para la estimación de costos, estructuración de presupuesto y control y seguimiento de los proyectos de acuerdo con lo establecido por el PMI a través del PMBOK. El primer proceso es estimar los costos y las herramientas que establece son 8: el juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente, estimaciones basadas en 3 valores, análisis de datos, los cuales son análisis de alternativas, análisis de la reserva y costo de la calidad, sistemas de información para la dirección del proyecto y tomas de decisiones. De estas 8 herramientas se han escogido 2 para explicarlas un poco más a profundidad. La primera es el juicio de expertos, que de acuerdo con lo que dice el PMBOK, pues se debe considerar la pericia de los individuos o grupos con capacidad o conocimiento especializados en los siguientes temas: proyectos anteriores, similares, información de la industria, disciplina y área de aplicación y métodos de estimación de costos. Estas 2 herramientas tienen en común que se trabaja a partir de la experiencia de las personas, en el primer caso, y en el segundo caso a partir de la experiencia de proyectos anteriores. La estimación análoga de costos utiliza valores o atributos de proyectos anteriores que son similares al proyecto actual. Los valores y atributos de los proyectos pueden incluir, entre otros, el alcance, el costo, el presupuesto, la duración y las medidas de escala. Hemos tomado como ejemplo de proyecto aplicado el caso formulado en el trabajo de grado de Hurtado 2016, en el cual pues hacen las estimaciones de costos y establecen unas herramientas a aplicar de acuerdo con las características del proyecto. Para estimar los costos del recurso humano utilizan la estimación paramétrica, ya que se conoce el valor de la hora por trabajador, y pues este valor lo multiplican por la hora, por la cantidad de horas trabajadas, y esto les permite establecer los costos del recurso humano. Para estimar los costos de material se usa el mismo sistema, o la misma herramienta, perdón, de estimación paramétrica, ya que aunque el caso de estudio no especifica, eh, se utiliza la estimación paramétrica, ya que se conoce las cantidades de materiales y se establecen unos costos para estos, y al multiplicarlos por las cantidades se establecen los costos por grupos de materiales. Para establecer el costo de la maquinaria se utilizó la misma herramienta, ya que se conoce el costo o el valor por hora de estos equipos, y en la estimación de los costos se hace la multiplicación de las horas estimadas por el valor ya conocido, y esto permite establecer el costo de la maquinaria. Hemos hecho un comparativo del hecho de usar o no las herramientas que establece el PMBOK, y pues es muy evidente que el uso de estas herramientas genera unas ventajas sobre el hecho de no usarlas. Vamos a mirar uno por uno. El juicio de expertos permite aplicar al proyecto la experiencia y el conocimiento adquirido por personas que han trabajado en el tema en otros proyectos, y el no usarlas pues aboca el proyecto al método de ensayo y error, lo cual puede generar problemas y sobrecostos. La estimación análoga permite al proyecto el conocimiento, aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo de proyectos anteriores. El no uso de la experiencia previa del proyecto aboca al ensayo y error, lo cual puede generar problemas y sobrecostos igualmente que en el punto anterior. La estimación paramétrica permite aplicar datos históricos relacionados con otros parámetros específicos del proyecto, obteniendo mayor precisión. El no usarla, no se puede llegar a la precisión requerida si no se usa parámetros específicos del proyecto. Por ejemplo, en construcción se utiliza el parámetro del valor del metro cuadrado, lo cual permite establecer un valor preciso para una construcción.
estimaciones ascendentes. Permite conocer el costo de los componentes del proyecto. De no usarla no se desarrollan los componentes, por lo tanto, no se trabaja la precisión requerida sobre el concepto general del proyecto. Estimaciones basadas en 3 valores. Permite una mayor precisión, ya que estudia escenarios posibles, desde el más pesimista hasta el más optimista, y el más probable, que es el intermedio. De no usarla, pues no contempla escenarios y aplicaría solo el valor estimado directo. El análisis de datos pues contempla análisis de alternativas, análisis de la reserva y análisis de costo de la calidad. Esta herramienta es fundamental ya que se basa en el conocimiento del análisis de datos del proyecto, lo cual es indispensable para manejar el proyecto. Si no se usa esta herramienta, pues no se analizan los datos, por lo tanto no se conoce a fondo el proyecto, lo cual genera imprecisión. Y la séptima, el sistema de información para la dirección del proyecto. Esta herramienta se refiere al uso de, de programas especializados para la estimación de los costos y pues es indispensable actualmente usar este tipo de programas, ya que hacerlo manualmente pues generaría imprecisiones y posibles equivocaciones. Y finalmente la toma de decisiones por votación. A partir de las herramientas anteriores se toman decisiones usando métodos como la votación de los interesados. Si no se usa, pues no se pueden tomar las decisiones o se toman sin consultar a los interesados. Herramientas para determinar el presupuesto. Según el PMBOK, existen 6 herramientas que facilitan la determinación de un presupuesto, dentro de las que se encuentran juicio de experto, que en este caso se utiliza la experiencia de un experto para determinar el presupuesto. Pasa. Costos agregados. Las estimaciones de los costos, en este caso, se utiliza la EDT para estimar los paquetes de trabajo que tiene el proyecto como tal. Y en cada paquete se estiman los costos. Al final de esta herramienta se suman todos esos costos para estimar un presupuesto. El análisis de datos es una herramienta que ayuda a manejar el tema de aquellos desconocidos, ¿sí? En este caso ayuda o gestiona la reserva del presupuesto como tal. Esta reserva ayuda a que el presupuesto no se descontrole o no se salga dentro de los límites de control. Sigue. Revisar la información histórica. En este caso, esta información sirve para comparar las estimaciones. En este caso puede ser de manera paramétrica o análoga. Esto con el fin de revisar proyectos anteriores que se parezcan o que sean, que tengan una relación bastante íntima, ¿sí? Con el fin de que las estimaciones sean lo más precisas posible. Sí. Conciliación del límite de financiamiento. En esta conciliación, básicamente lo que se hace es limitar el financiamiento. En este caso, es decir, o presupuestar de dónde o hasta qué porcentaje se va a financiar mediante entidades de financiamientos y o también se tiene en cuenta el fondo de inversiones o los ángeles inversionistas que le llaman también. Sí.
Y el financiamiento como tal es la última herramienta que en esta implica la adquisición de los fondos. En esta se muestra de dónde salen los fondos, cuál es el origen de los fondos que se utilizarán para el presupuesto. En el proyecto Hurtado utilizaron herramientas para estimar presupuestos. Las dos herramientas que utilizaron fueron juicio de experto y la estimación de costos agregados. En el juicio de experto se utiliza la experiencia de una persona, experticia de una persona para generar este presupuesto, y el costo agregado que se utiliza mediante la estimación de los costos en la EDT, y se estiman los costos en los paquetes de trabajo. En las herramientas que se utilizan para la estimación de costos, que se muestran en el cuadro siguiente, como se muestran que son 6, vamos a mostrar cuáles son las ventajas del uso y del no uso de estas herramientas. Por ejemplo, en el juicio de experto, el uso de la herramienta permite traer la experiencia de una persona y evitar que se tengan sobrecostos y retrabajo. El no uso puede generar costos y retrabajos. En los costos agregados permite tener una estimación más precisa de que se tienen los trabajos, y no realizarla puede conllevar a obviar costos importantes del proyecto. Análisis de datos. En este caso, el análisis de reserva, esta herramienta permite tener bajo control los desconocidos que podrían incrementar los costos. El no utilizarlo puede traer como consecuencia que el presupuesto se sobrecargue de manera descontrolada. En el número 4, que es revisar la información histórica, esta información es vital para estimaciones paramétricas o análogas y permite comparar el presupuesto con proyectos anteriores. El no utilizarla podría manejar estimaciones muy alejadas de la realidad. En la conciliación del límite de financiación, esta herramienta ayuda a controlar los límites del presupuesto y tener una mejor planificación de los costos. No usar esta herramienta puede conllevar a que se tenga un descontrol del presupuesto. Y finalmente, la financiación es una herramienta que permite establecer los orígenes de los fondos y conocer las necesidades mínimas de financiamiento. El no utilizarla podría conllevar a que no se contemplen los parámetros de financiamiento y que se desconozca el origen de los fondos. Bueno, ya una vez estimados los costos y establecido el presupuesto, ya en la etapa de ejecución, lo que se va a hacer es el control de costos. Para el control de costos, el PMBOK nos dice de 4 herramientas, que son el juicio de expertos, el análisis de datos, el índice de desempeño del trabajo por completar y el sistema de información para la dirección de proyectos. Dentro del juicio de expertos, también, que es una herramienta utilizada en las otras dos, en la estimación de costos y del presupuesto, utilizamos la experticia de un grupo, de una persona o un grupo de personas para ayudarnos en el control de costos. Este juicio de expertos incluye el análisis de la variación, análisis del valor ganado, los pronósticos, análisis financiero. Para el caso de Hurtado, el caso estudio Hurtado, la tesis de grado del 2016, se utilizó el análisis de datos. Dentro del análisis de datos lleva 4 etapas, que es el análisis del valor ganado, el análisis de la variación, el análisis de tendencias y el análisis de la reserva. Básicamente el control de costos, ¿qué es? El control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto, los fondos consumidos del proyecto y el trabajo efectuado correspondiente a ese gasto. O sea, es muy importante no solamente estimar los costos que se han llevado a cabo hasta una fecha determinada en el proyecto, sino saber la relación de estos costos con las actividades que se han hecho, porque se pueden presentar que se han generado, se pueden generar mayores costos o menores costos, pero si no sabemos por qué se generaron, pues no estamos haciendo un control efectivo. ¿Me la cambias, por favor?
Entonces, dentro del análisis de datos, la primera etapa es el análisis del valor ganado. Básicamente es realizar una comparación entre el presupuesto del proyecto y los costos incurridos en un instante dado del proyecto, con el fin de conocer la desviación en los costos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tomar decisiones de manera oportuna en el proyecto. ¿Cómo se hace? Entonces, una vez tenemos el avance del proyecto actualizado, para esto es muy importante tener la, la, la línea base de costo y la línea base de desempeño del proyecto, obtenemos la curva S programada del proyecto y la curva S ejecutada del proyecto. Eh, Multiplicamos la curva S programada por los costos presupuestados y obtenemos el valor planificado, que es el valor que teníamos en el presupuesto. Si tenemos, al tener la curva S ejecutada por los costos presupuestados, obtenemos la curva del valor ganado. El valor ganado, ¿qué es? Es el costo según presupuesto del trabajo que hemos ejecutado hasta el momento. Y haciendo un arqueo, digamos, con el área de contabilidad, podemos tener los costos reales del proyecto. A esa curva la vamos a llamar la curva del costo real. Entonces, con esas tres gráficas, ya podemos sacar una serie de análisis que las vamos a ver. La segunda etapa del análisis de datos es el análisis de variación. Allí vamos a estudiar dos variaciones, la variación de los costos y la variación del cronograma. Dentro de la variación de los costos, ¿qué nos va a representar la variación de los costos? Es el déficit o el superávit en un momento dado del proyecto. Y la variación del cronograma es la medida de desempeño del cronograma. Entonces, con los datos anteriores, con los datos de la gráfica anteriores, podemos hacer una serie de operaciones y con estos indicadores nos va a decir cómo estamos respecto al proyecto. Entonces, con el dato de variación del costo, podemos saber si estamos por encima o por debajo del presupuesto, si nuestro proyecto está por encima o por debajo del presupuesto en un momento dado. Con el índice, lo mismo con la variación del cronograma, si vamos con retraso o si vamos por delante de lo estipulado en la línea base. Con los índices de desempeño nos van a dar la medida de la eficiencia. Entonces, el índice de desempeño del presupuesto nos va a decir qué tan bien estamos utilizando los recursos. Si tenemos un índice de desempeño del presupuesto menor a 1, quiere decir que los recursos del proyecto se están utilizando de manera ineficiente. Si están mayor a 1, tenemos eficiencia en los recursos. De igual forma, el índice de desempeño del cronograma nos va a decir si estamos utilizando bien o mal el tiempo del cronograma, si estamos siendo eficientes o estamos siendo ineficientes. Entonces, ¿qué nos va a permitir todo esto? Si el proyecto es financiado, podemos determinar si estamos incurriendo en intereses, pagando intereses antes de lo planificado. Podemos estimar cuando un entregable llega a la etapa de cierre, podemos actualizar el presupuesto, indicando el valor presupuestado y el ejecutado. Este control de costos por lo general se hace mensual, sin embargo, la alta gerencia es la que determina cada cuánto debemos hacer este control de costos. Esta información del control de costos nos va a permitir hacer cambios de manera oportuna en el proyecto. El tercer paso de este análisis de datos es el análisis de tendencias. Esto que nos refleja qué tan bien va el proyecto, si está mejorando o se está deteriorando el proyecto. Y por último, hacemos un análisis de la reserva. El análisis de la reserva se hace para saber si vamos a necesitar la reserva que habíamos estimado o por el contrario tenemos que solicitar nuevos recursos. ¿Cuál es la ventaja de un control de costos en el proyecto?